Bueno amigos, y en esta parte del programa me da mucho gusto conversar con un gran amigo, él es John Martin, quien es el gerente de ventas de cableado para la región andina, Centroamérica y el Caribe de Furukawa. Y el motivo de conversar con él es una reciente nota que nosotros publicamos en nuestro portal IT News, que dice que la educación 4.0, fibra óptica, un nuevo paradigma educativo. Dice la nota, tras el inicio del calendario escolar, muchas instituciones educativas debieron realizar diferentes ajustes, tanto de infraestructura como de nuevas tecnologías, para brindar a los estudiantes un servicio de calidad. Y de eso voy a estar conversando con él para que nos explique cuál es la visión de esta empresa con esta nueva educación 4.0. John, es un placer para mí estar conversando contigo. El placer es mío, Edgar. Muchas gracias por la invitación y vamos a tratar de abordar los temas de educación que son tan relevantes en este mundo post pandemia. Definitivamente. Fíjate, ustedes están haciendo un planteamiento interesante, ¿no? Porque están basándose en una situación que nos está afectando a todos, como es la educación, porque no estamos hablando de educación preescolar, estamos hablando de educación preescolar, media y universitaria y de posgrado. Entonces, eso ha significado que las instituciones educativas tienen, como lo dije, adaptarse a esto. Y quizás el Internet, como lo conocemos, o el acceso a la red, eh, está presentando cuellos de botella. Y ustedes dicen que la fibra es la solución. ¿Por qué? Bueno, mira, primero es importante lo que mencionas. Hay cuellos de botella porque la información ha venido creciendo. A nivel educativo, no solo basta, como en otros momentos ocurría, con que pudiéramos compartir algunos archivos puntuales para desarrollar trabajos en algunos casos o para hacer lecturas en otros, sino que en este caso se ha vuelto muy importante tener herramientas de todo tipo, desde las habituales videoconferencias en donde los profesores pueden compartir desde sus casas, o si ya se ha vuelto una semipresencialidad en colegios y universidades, desde los mismos salones de clase, todo el contenido. Sino que cada vez también estamos interactuando con nuevas tecnologías, simulaciones también, y como tú mencionas, no solamente a nivel educación básica y media, sino también a nivel pregrado y posgrado. Entonces, todas estas nuevas tecnologías hacen que el flujo de información crezca de una forma muy importante, sobre todo en lo concerniente a video. Aquí es donde nos estamos dando cuenta que la infraestructura actual puede responder a los retos quizás locales en los colegios, universidades, pero ya cuando tenemos que actuar sobre el Internet, a veces las plataformas son insuficientes, y aquí es donde consideramos que hay que buscar hacer plataformas que respondan a los nuevos retos en educación. Pero eso solo es un tema, Edgar. El otro tema crítico que nos ha traído todo este tema de pandemia es que nos estamos dando cuenta de la profunda desigualdad que hay en el acceso a información para las diferentes personas. Entonces aquí hay muchos niños que han sufrido por no contar con los medios adecuados. La pobreza, tú sabes que se ha incrementado según datos recientes. Alrededor de 19 millones de personas en Latinoamérica han entrado a condiciones de pobreza. La desigualdad, que se mide generalmente por el coeficiente de Gini, ha aumentado un 5%, y digamos que la pandemia ha de suponer un deterioro aún mayor en este capital humano. También otro tema es que en cuanto a pérdidas en el aprendizaje, también ha habido una baja en acceso a educación, en especial a estudiantes en edades comprendidas entre 10 y 19 años, en donde en promedio ha bajado un 4% también el acceso a educación. Entonces creo que aquí son dos temas a abordar. El número uno es fortalecer desde luego la infraestructura de las instituciones, pero el dos, y que no es menos importante, es cerrar esta brecha digital que tenemos actualmente en Latinoamérica. Fíjate que tú mencionas un aspecto interesante y lo que yo veo son dos aristas de este problema. Por un lado, la institución y por otro lado, los estudiantes. ¿Ok? Entonces, nada hacemos
con garantizarle a la institución un buen ancho de banda, un acceso correcto, si no tenemos también un acceso eh, óptimo de parte de los estudiantes, ¿no? Entonces, yo creo que la solución perfecta, creo que valdría por los dos, por las dos situaciones, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hay que trabajar en los dos frentes. Como tú mencionas, nada sacamos con instituciones preparadas tecnológicamente si los estudiantes no tienen los medios para acceder a ella. Entonces hay que trabajar en los dos frentes. Por un lado, están los gobiernos, desde luego, que van a tener que trabajar en mejorar los sistemas de educación pública. Los privados, desde luego, también lo van a tener que hacer, pero el gobierno a nivel general va a tener que trabajar mucho en mejorar el acceso a las redes de comunicaciones en nuestros países. Ahora, se plantea entonces la fibra como la mejor opción para esta solución. Así es. ¿Y por qué la fibra? Digamos que la fibra, a diferencia de las redes tradicionales que venimos manejando en cobre, y no solamente dentro de las instituciones, sino también para garantizar acceso a Internet, tiene unas ventajas grandísimas. La primera de ellas es que tiene un mayor ancho de banda, y para que entendamos un poquito esto, el mayor ancho de banda implica poder tener mejores velocidades de acceso a las redes de comunicaciones. Por el otro lado, también podemos cubrir mayores distancias. Con las redes de cobre, por el mismo medio, se pueden transmitir datos a menores distancias. Con la fibra podemos llegar a distancias muy, muy grandes. Entonces, la fibra se está volviendo omnipresente y hemos visto que los operadores, por ejemplo, de red, los grandes telcos, vienen cambiando su infraestructura de cobre a fibra para las redes de acceso, pero también dentro de las instituciones se está viendo una tendencia bien interesante, que es cambiar las redes tradicionales que se hacían en cables de cobre, que se vienen categorizando de acuerdo justamente a la velocidad que maneja, por redes en fibra óptica. Estas redes en fibra óptica permiten optimizar ese acceso a la información, disminuyen la infraestructura requerida, las instalaciones son mucho más rápidas, entonces se adecuan muy bien a los nuevos retos que tenemos en educación. ¿Tú te refieres, cuando dices que las redes internas, tú te refieres a ese cableado interno UTP 6, UTP 5, eh, que es el cableado normal por una fibra que es mucho más pequeña, mucho más delgada y no hace esos famosos espaguetis, como le dicen a los centros de cómputo cuando tienen esa cantidad de cable? ¿Qué tan difícil es hacer eso, John? Entonces, mira, justamente a eso me refiero. La nueva tecnología que está volviéndose omnipresente en las instituciones son las redes GPON-LAN. El tema de GPON viene de redes ópticas pasivas, ¿cierto? La G es por GigaLAN. Entonces son redes que con un solo cablecito de fibra óptica te van a suplir necesidad de muchos computadores que puedes hacer en cobre. La relación puede ser que por cada 128 cables que necesitas de cobre, solo vas a necesitar un cablecito de fibra óptica. Y esto reduce esos espaguetis justamente que tú comentas en los data centers o en los centros de cableado, pero también reduce la infraestructura que tenemos que instalar para llevar todos estos cables a los diferentes aulas, salones, laboratorios y espacios administrativos en las diferentes instituciones. Amigos, estamos conversando con John Martins. Él es el gerente de ventas de cableado de la región andina, Centroamérica y el Caribe de la empresa Furukawa para conocer qué vamos a hacer, hacia dónde va este mercado de las redes y del cableado. John, fíjate que hay otro aspecto que se maneja en esta variable, en esta variable, y es justamente la topología de las ciudades, ¿no? A lo mejor es mucho más fácil un cableado en ciudades planas, pero si tú tienes ciudades como las que tenemos en Centroamérica o el Caribe, donde hay unas montañas entre ciudades, o en la misma región andina, este, a veces entonces hay que hacer la evaluación, ¿qué es más rentable? ¿Tirar cable o, mejor dicho, tirar fibra o seguir con la radiofrecuencia y las transmisiones vía radio, ¿no? Eh, ¿Cómo hacen ustedes esa evaluación? ¿Qué resulta más económico?
Bueno, entonces mira, hay un tema innegable. Las tecnologías inalámbricas se están convirtiendo finalmente en la tecnología predominante a nivel general. Cada vez estamos o queremos estar menos atados a un cable y cada vez queremos más tener la libertad de poder estar con nuestros dispositivos móviles conectados en todo momento. Con la llegada de las redes 5G y todas estas pruebas que se están haciendo a nivel regional, definitivamente vamos a estar haciendo un cambio muy importante en donde es clave mencionar que cada vez vamos a tener mejores velocidades de acceso mediante medios inalámbricos. Sin embargo, detrás de todas esas tecnologías inalámbricas van a haber redes físicas. Y la solución para llegar y para poder tener esas grandes velocidades inalámbricas es que a cada una de esas cabeceras o antenas de las nuevas redes 4G, 5G, les lleguemos con una fibra óptica. Entonces, claro, es importante. Los usuarios no van a estar conectados generalmente a un cable, pero esas antenas que van a estar supliendo esa conectividad inalámbrica, sí van a tener detrás una conectividad y esa conectividad va a ser seguramente fibra óptica. Es interesante, de verdad que se plantea un escenario totalmente diferente. Regresamos a las escuelas, regresamos a la educación, regresamos a las universidades. Eh, las universidades a lo mejor no tienen todo el presupuesto. ¿Qué deben hacer las instituciones educativas? Y me refiero desde primaria hasta la universidad para poder entrar en esta tecnología de fibra. Mira que ahí cuando tú mencionas, ellos no tienen el presupuesto para hacer sus redes, también estamos partiendo del hecho que eh, tenemos en la cabeza que la fibra es más costosa que el cobre porque tradicionalmente ha sido así. Y no es porque el medio de transmisión en sí, el cable, sea más costoso. De hecho, como yo te comentaba, un solo cablecito de fibra óptica en las tecnologías GPON va a poder reemplazar un montón de cables UTP tradicionales. El tema está mucho más asociado a la electrónica que había en los equipos, en los servidores, en los switches, que era una tecnología muy costosa. Esa tecnología y esos costos han venido descendiendo a lo largo del tiempo de forma importante, tanto para las redes tradicionales y por supuesto ahora las redes GPON hacen una optimización también de esos costos. Si hacemos una comparación entonces de tecnologías tradicionales contra tecnologías ópticas, contra tecnologías GPON, vamos a ver que para muchos casos, no exactamente para las redes más chicas, porque ahí no aplica el cambio tecnológico, pero sí para las redes medianas y redes grandes, las tecnologías ópticas van a ser una mejor opción, tanto a nivel de inversión inicial, a nivel de CAPEX, como a nivel de costos de operación de la red a través del tiempo. Estamos hablando de OPEX. Entonces ahí, si tú me preguntas si pueden o no pueden acceder y qué sería mejor, desde luego que pueden acceder en este momento y en este momento, entre más grande sea la red, van a encontrar muchos mayores beneficios en las redes ópticas. El otro escenario es en los campus universitarios o en un colegio campestre, por ejemplo, en donde teníamos que llegar con backbone de fibra óptica hacia los diferentes edificios y después ir a las redes tradicionales en cobre. Con las soluciones ópticas no vamos a tener que hacer ese cambio de medio más que en el dispositivo ya de conexión a los equipos finales que se llaman las ONUs o ONTs, que son los conversores de medio. Todo el resto de cable es cable óptico. Una de las grandes ventajas que tiene la fibra, como te decía, son las distancias. Aquí podemos llegar hasta 20 kilómetros, en cobre solo a 100 metros. Entonces, si vamos a sopesar beneficios de las tecnologías, vamos a ver que resulta bien interesante a nivel costo total de propiedad evaluar una solución óptica. A ver, entonces yo te pregunto, si yo fuera una institución y te diría, hazme un business plan que me permita a mí saber qué me es más rentable en este momento, invertir en mi red, en cableado, invertir en fibra. ¿Qué porcentaje estamos manejando allí? Entonces, ahí te comento, y nosotros somos muy juiciosos en hacer ese análisis. De hecho, apoyamos a la institución para hacer el comparativo.
Dentro de la experiencia hemos visto, como te digo, que para los colegios más grandes, universidades más grandes, yo puedo estar hablando de un 80%, 90% quizás en donde tengo una mejor proporción de costos de soluciones ópticas frente a soluciones de cobre. Ahora, como te decía, hay que ver caso por caso y en eso hay que hacer una evaluación muy consciente de cuáles son, número uno, las necesidades de cada una de las instituciones. Número dos, el tamaño también de la institución. Y número tres, ¿qué proyección tiene en seguir habitando ese espacio a lo largo del tiempo? Porque otra de las ventajas de la fibra óptica es que si yo implemento una red de este tipo, garantizo mi inversión a futuro por muchísimos años. Algo que está pasando en este momento con el cobre es que está llegando al final, ya le exprimimos los últimos megahertz y megabits con los que estamos logrando llegar a velocidades de 25 y 40 gigas. Con la fibra óptica estamos hablando ya de velocidades del orden inclusive de terabits por segundo en los futuros estándares y protocolos. Entonces, como tú te das cuenta también, apostar por fibra es apostar por el futuro. Bueno, eso es un poquito medio proceso de venta, ¿no? Medio mercadeo tuyo, pero que sabemos que a la vuelta de 2 años estamos viendo tecnologías totalmente nuevas que a lo mejor te pueden decir, mira, este, estamos dando 10 veces la velocidad que tú estabas dando en fibra, pero eso no lo sabemos, eso va a venir con el desarrollo a futuro. Amigos, estamos conversando con John Martins, él es el gerente de venta de cableado para la región andina, Centroamérica y el Caribe de la empresa Furukawa, para conocer qué se está haciendo para ayudar a la educación, a una nueva educación, o como ellos la llaman, la educación 4.0. A ver, John, tú que manejas toda la región, ¿cómo ves la región de Centroamérica, Andina y del Caribe en cuestiones de desarrollo de esta tecnología? Porque para muchos ven una tierra abandonada. Desde luego, mira que llama la atención, justamente ayer estaba leyendo un reporte de la BCRIA, que es una de las instituciones más calificadas a nivel global para hablar de infraestructura de comunicaciones y de tecnologías, y justamente es impresionante ver cómo a Latinoamérica es una de las regiones en donde más crecimiento ha tenido la tecnología óptica, la tecnología GPON, y se ven muy buenas perspectivas también para los próximos años. Eh, Tú sabes que en nuestra región el tema de costos es supremamente importante. Cuando tú encuentras una tecnología que te permite optimizar, como te mencionaba, tus presupuestos a nivel de CAPEX y a nivel de OPEX, inmediatamente lo empiezas a evaluar como una alternativa válida. Si esa tecnología adicionalmente te va a permitir garantizar que vas a tener una red que te dure muchísimos años, pues te va a llamar mucho la atención. Hay muchos paradigmas, desde luego, con respecto a las redes tradicionales. Venimos de redes tradicionales desde hace más de 20 años y salirnos de ese tema y entender que podemos tener mejores opciones en la fibra óptica, desligarnos de la idea que teníamos que la fibra es mucho más costosa que el cobre no es fácil. Pero como te mencionamos, a medida que aterrizamos las propuestas, de que hacemos los comparativos, vemos que cada vez más y más instituciones se interesan en las soluciones ópticas. Entonces, como te menciono, llama bastante la atención que en Latinoamérica hay un buen crecimiento de las soluciones y se prevé que en los próximos años lo siga viendo. ¿Qué vamos a hacer con ese cobre? Ah, John. El cobre va a seguir presente. De hecho, mira, como yo te mencionaba, en la última conexión yo voy a tener un patch cord de cobre finalmente, porque no es que vaya a tener que cambiar la tarjeta de red de mis equipos y ahora voy a tener o a necesitar tarjetas de fibra óptica. La tarjeta va a terminar siendo la misma tarjeta de cobre o inclusive la misma tarjeta inalámbrica que utilizábamos. No es que el cobre vaya a desaparecer de un momento a otro, no, eso no va a pasar. Como te digo, hay que evaluar cada uno de los escenarios para determinar dónde es mejor fibra y dónde es mejor cobre. Aquí desde ningún punto de vista te voy a decir, no, el cobre hasta aquí llegó. No, lo que estamos viviendo es un proceso de opticalización básicamente. Y esa opticalización no es nada diferente a que la fibra óptica está cobrando más preponderancia que el cobre y lo va a seguir haciendo a través del tiempo. Esto va a ser un proceso. Si el cobre en algún momento va a desaparecer, posiblemente, de hecho el cobre es un recurso natural, finito. Una de las diferencias también con la fibra es que
pues la fibra, tú sabes que se saca del sílice de la arena y hay muchísima más posibilidad de poder construir fibra que cobre. Pero el cobre definitivamente va a seguir acompañándonos durante mucho tiempo. A ver, fíjate, John, tú tienes mucho tiempo en el mercado desde el cableado, y si en este momento tú eres un asesor de una empresa, no eres el gerente de ventas de Furukawa para la región andina, sino eres el asesor de una empresa. ¿Cuáles son esos puntos importantes que tú dirías en una reunión de junta directiva para tomar una decisión de irse a lo que es fibra óptica? Como yo te menciono, lo primero es evaluar las condiciones particulares y cada escenario particular. Ver cuáles son actualmente mis requerimientos y cuáles van a ser mis requerimientos a futuro. Entender que innegablemente las velocidades de transmisión y los anchos de banda van a seguir creciendo. Voy a tener nuevas demandas por lo que te comentaba, nuevas tecnologías asociadas a video, a simulaciones, a laboratorios, a un montón de cosas. Entonces, si la demanda tecnológica o si el ancho de banda va a seguir creciendo, yo debo tener una red que esté preparada para afrontar estos retos. Un tema en particular que pasó hace un par de años con el cobre es que llegamos a la categoría 8. Tú hace un rato hablabas de categoría 5E y 6, que no es nada diferente a cables que te permiten ir más rápido. Y generalmente estábamos acostumbrados en que en los estándares de cobre esos cables iban a 100 metros. Hace un par de años salió el estándar de categoría 8, que ya no nos permite ir a 10 gigas como categoría 6A, 7 o 7A, sino que nos ponen los 40 gigas. En este caso, la distancia se acortó y llega solamente a 30 metros, lo cual definitivamente nos está diciendo pilas que el cobre, por ahora, no sabemos a futuro con los nuevos avances y demás, no va más. Entonces, pensemos en fibra como un medio que nos puede dar la posibilidad de soportar las futuras tecnologías. Pero más que pensar en fibra, desarrollemos estrategias para mejorar no solamente nuestra infraestructura digital, sino todo nuestro equipo y sobre todo para preparar a los docentes, a estas personas que guían a nuestros hijos en habilidades digitales que permitan que ellos puedan utilizar de forma adecuada esa infraestructura. Como te digo, no solamente es infraestructura, es también las personas, prepararnos para desarrollar esas actividades digitales cada vez mejor. Oye, John, yo quiero darte las gracias por este tiempo que nos has regalado. John Martin, gerente de ventas de cableado de la región andina, Centroamérica y el Caribe de Furukawa. Y gracias. ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes, John? Mira, Edgar, gracias por la oportunidad. Nos encuentran en nuestra página de internet www.furukawa.latam.com. También pueden entrar en contacto conmigo. Mi correo electrónico es john.martin@furukawaelectric.com. Los direccionamos con los profesionales que los pueden apoyar en todo el diseño de sus redes, de sus espacios y demás. Es muy fácil en realidad. Ahí en Google, googlean Furukawa Electric Latam y nos pueden ubicar a través de todos nuestros medios. Hermano, John, es un placer haber conversado contigo. Quedamos pendientes para una próxima conversación donde hablemos justamente del desarrollo y de las nuevas tecnologías. Gracias, John. A ti, Edgar, un placer estar contigo en este espacio.